Muy buenos días, mis apreciados oyentes. Que el Señor nos bendiga poderosamente en esta mañana 3 de abril. Gracias a nuestro Padre bendito por la vida que nos da. Gracias por ser parte de Lectura de Esperanza. A ti, querido niño, jovencito que me escuchas en cualquier parte del mundo. Gracias por esos mensajes que envías y por ese entusiasmo de querer escuchar estas lecturas. Y sé que no es por mí, sino que es por la palabra santa y bendita de Cristo Jesús, que es vida y tiene poder para transformar tu vida, a pesar inclusive de ti mismo. Muchas gracias a cada uno de ustedes que me han hecho llegar también un mensaje. Agradezco a mi Padre bendito por la vida que me da, un año más de vida, 51 años. Bendito sea el Señor. Y lo hago humildemente en este día, ofreciendo mis agradecimientos y leyendo de lo que más me encanta, de esa maravillosa historia. Grato es contar la historia de Cristo Jesús y de un Jesús que muere en la cruz del Calvario con la única y exclusiva misión de buscar y salvar lo que se había perdido, empezando por mí misma y siguiendo por ti, si tú se lo permites. Muchas gracias por ser parte de estas lecturas de consuelo, de fortaleza, de esperanza. Leamos entonces para este día en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo si supiera que me queda poco tiempo ya de vida? ¿Qué debiera ser una persona cuando sabe que le queda poco tiempo ya para vivir? Dice las Escrituras que 6 días antes de la muerte de Jesús, él fue a Betania, donde vivía su amigo Lázaro. ¿Te recuerdas? Allá en San Juan capítulo 12, versículo 1, dice: 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Para nadie era un secreto que Lázaro y sus hermanas, María y Marta, ocupaban un lugar muy especial en el corazón de Jesús. Y por supuesto, también era grande el amor que ellos sentían por el Salvador. ¿Qué otra cosa podían sentir hacia quien había hecho tanto por ellos? Ahora yo me pregunto, Jesucristo quiso ir allá, a ese lugar, donde esos 3 hermanitos, que eran en realidad sus amigos, se sentía él fortalecido, querido, pertenecido. Mira, Jesucristo también sentía eso, porque era humano 100%. Y quiso estar con ellos, porque sabía que dentro de pocos días se iba a celebrar la Pascua. Y la Pascua inicia allá, cuando el pueblo de Israel va a ser libertado de la esclavitud en Egipto. Entonces Dios ordena a través de Moisés que deben de comer un corderito, pero no sazonado así rico, con hierbas amargas. Deberían de ellos comerla con sus ropas, vestidos, sus vestiduras ceñidas y sus sandalias puestas. Entonces, allí inició la Pascua, pero que apuntaba más allá, a esa que pronto de verdad encontraría la realidad por la que fue instaurada allá, cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, perdón, es libertado, es salvado poderosamente, con mano poderosa y brazo extendido por el gran yo soy, el todopoderoso. Y es que apenas pocos días antes, Lázaro había sido resucitado por Jesús después de estar 4 días en el sepulcro. ¿Te acuerdas? Allí en San Juan 11:17. Cuando Jesús llegó, halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, dice las Sagradas Escrituras. Este hecho despertó en María y Marta la más profunda gratitud hacia Jesús.
como bien lo demostraron en una cena que se celebró en su honor. Ahí en San Juan 12, 2 al 3, tú puedes leer acerca de esta cena, pero también provocó que los líderes religiosos judíos decidieran matar tanto a Lázaro como a Jesús. Ahí en San Juan capítulo 11, versículo 45 al 50, tú puedes leer estos eventos. En medio de este ambiente enrarecido, la Biblia registra que esa última semana, probablemente el martes, unos griegos también se acercaron a Felipe, uno de los discípulos, con el siguiente pedido: queremos ver a Jesús. San Juan 12, 21. Entonces, dice las Sagradas Escrituras, unos griegos que habían venido a alabar en la fiesta se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de ahí del condado, como diríamos, o del estado de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estos griegos vienen entonces del occidente. ¿Te recuerdas también otros que venían del oriente que también querían ver a Jesús? Allá, cuando éste nació en el pesebre, los inteligentes de ese tiempo, los sabios del oriente, estos fueron otros que también querían ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Cuando Jesús nació, allí llegaron estos sabios. Pero ahora, del occidente, vienen unos griegos que querían verlo. Tanto en el pesebre y en el Calvario, como Belén y Jerusalén, convergen. Se llega a un punto común que no puede separarse. La entrevista entonces fue concedida. No se conocen bien los detalles de lo que aconteció allí con estos griegos, estos sabios, estos sabiondos, como diríamos. No es que sabiondos despectivamente, realmente los aportes que hicieron fueron muy grandiosos, así como la transmisión de mitos, pero igual, leamos, escuchemos todo y rescatemos lo que es correcto, lo que es bueno. Entonces, no conocemos detalles de lo que pasó allí en esa entrevista de los griegos con Jesucristo, pero se sabe que en esta petición, Cristo vio un anticipo de los frutos de su sacrificio. Te vio a ti, que ya has aceptado a Jesucristo, su sacrificio único, expiatorio. Me vio a mí. Vio a cada uno de aquellas personas alrededor del planeta Tierra que han decidido tomar ese sacrificio grandioso que mi Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario solo por amor. Y también Jesús te vio frente a esta gran decisión que todo ser humano debe de retomar. Estás ahora frente a la más grande decisión de tu vida, la más pivotal, vital. Cada uno de nosotros, niño que me escuchas, niña, jovencitos, sin importar tu edad, tenemos que tomar una decisión frente a Jesucristo. ¿Quieres ver tú también a Jesús? ¿Solo al que obró milagros en el pasado? ¿Al que enseñaba divinamente como ningún maestro jamás lo hará? ¿Quieres ver en él a tu médico divino quizá? O a lo mejor a ese gran predicador del reino del cielo que captaba la atención desde el más pequeñito hasta el más letrado y el más centrado en años, en su admirable elocuencia, sencillez y autoridad. Yo no sé, ¿a quién quieres ver tú? Glorificación. Allí encontramos nosotros que Jesús dijo de que cuando Él fuera levantado de la tierra, a todos atraería hacia Él.
y que pronto llegaría la hora en que Él sería glorificado. ¿Qué es la glorificación? El diccionario define que glorificación es la acción de glorificar. Algo digno, alguien digno de gloria divina, reconocer, ensalzar, alabanza encarecida, que se atributa a alguien digno de honor, de estimación, de aprecio. La glorificación de Cristo Jesús ya había sido predicha y predeterminada. Predicha allí en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 5. Dice las Sagradas Escrituras: llamarás a naciones que no conociste, y a naciones que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y el Santo de Israel, que te ha dotado de esplendor. Ahora veamos cómo era que estaba predicha la glorificación de Jesucristo. San Juan 17:1. Después de hablar estas cosas, ¿qué cosa Jesús estaba hablando? Bueno, ya les estaba contando lo que a él le iba de acontecer, que iba a morir y que iban a ser escandalizados y que iban a ser esparcidos porque los iban a perseguir. Después de hablar estas cosas, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti. La misma vida que Él era en sí mismo. En hebreo, la palabra gloria suele aparecer como Shekinah y significa, además de gloria, presencia, esplendor de Dios. Deriva del verbo hebreo que significa morar o residir, por lo que también gloria se identifica con la morada de Dios. Así, también añade otros escritores, gloria significa fama, honor, esplendor, buena reputación, y también se utiliza para designar cuando hay gran gozo, gusto, placer. Ahora, tú me preguntarás o te dirás, ¿cómo es eso que gloria significa buena reputación? Pero si el que moría allí colgado, crucificado en una cruz, no te voy a decir crucificado o colgado en un madero con un patíbulo. Dejemos eso por un momento en esta lectura. Concentrémonos más en la glorificación. ¿Cómo es eso de que buena reputación significa gloria? Y Jesucristo estaba diciendo que ya había llegado la hora en que Él iba a ser glorificado. Precisamente, querido, en ese momento, la cruz, morir en una cruz, era de lo más horrible que podría haber, de lo más ingrato, de las muertes más quitadas, alejadas del honor que cualquier persona se le podría dar. Un ciudadano romano no podía morir crucificado. O sea, era de las muertes más terribles, dolorosas, repugnantes. Y así fue como Jesucristo murió. Pero también gloria significa honor, esplendor, gozo, gusto, placer. ¿Qué placer podría haber en Jesús por morir en la cruz del Calvario? Interesante, ¿verdad? Hoy podemos verlo nosotros que no había placer ni había gozo. Pero el gozo supremo de Cristo Jesús estuvo en cumplir la santa voluntad de su Padre, el plan de salvación, de redención, el plan divino que había sido hecho desde antes de la fundación del mundo. Buscar, salvar, rescatar lo que se había perdido. Ese eras tú y esa era yo. Bendito sea mi Señor Jesucristo por la eternidad. Cumplió al pie de la letra el plan de la salvación. Como el pueblo mordido por la serpiente, ¿recuerdas tú? Sanaba al mirar por fe
a la serpiente que Moisés levantó en el desierto, asimismo Jesús fue levantado en la cruz para que todos los que miren con fe reciban la salud y la vida. Tú tienes la oportunidad, querido que me escuchas, amada hermana, apreciado oyente. Una vez más, Jesús en la cruz se revela como el dador de la vida, igual como el autor de la vida. Y en Hechos 3:15, el verbo griego usado aquí es ipso, que significa erigir, levantar, exaltar. San Juan 8:28 dice, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy ipso. O como el mismo Jesús dijo allá en San Juan 8:58, ego eimi, antes que Abraham existiera, yo, dijo Jesús, yo soy. Entonces se trata de su revelación divina, Yahvé. En Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y como nunca en la cruz del Calvario se hace esto patente, yo soy el que soy. Entonces, mi amado que me escuchas, la cruz del Calvario, Jesús muriendo allí, cobra una gran relevancia e importancia en la raza humana. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo por todos lados. Había abusos, clamores, extorsión, intolerancia, crueldad, insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos. De ahí, no intervino en la autoridad, ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. No porque fuese indiferente a los males del ser humano, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Mi reino, dijo Jesús, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. San Juan 18:36. Entonces, mi amado, Jesús muere en la cruz del Calvario, derrama su bendita sangre, porque la cura para ti y para mí, la cura para tu hogar destruido, la cura en tu empresa, la cura para tu egoísmo, tu orgullo, mi autosuficiencia, mi superioridad, la cura para estar siempre cargando con la sombra del pasado, la cura para la ingratitud en este mundo, no está en lo que políticamente, en una agenda, una institución gubernamental o internacional quiera desarrollar. La cura no está en las reformas sociales que se dan, ni en ninguna justicia terrenal. Nada puede resolver el problema real. Solo Él, Jesucristo, el Mesías, podía llevar a cabo el cambio necesario en el corazón. Y lo puede hacer en el tuyo si tú se lo permites. Ese cambio que produzca en realidad lo que realmente se necesita. Lo mismo se aplica hoy en el presente. Le permitiremos nosotros a Jesucristo hacer ese cambio de nuestro corazón. Tú que me escuchas, ¿le vas a permitir? Así que San Juan 12:23 dice, Jesús respondió, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Glorificado. ¿Qué gloria puede haber entonces en la cruz? En un madero, con patíbulo o sin patíbulo. La glorificación consiste, entonces, en que la sangre que en ella se derramó, el Hijo de Dios tiene poder para perdonar y para salvar a judíos, a griegos, a mujeres y hombres, a reyes, a presidentes, a caudillos o simples ciudadanos, a intelectuales
o ignorantes en ciencias, a prostitutas o a damas honorables, a todos los rincones de la tierra y de todas las edades. A ti también, a mí, sin importar tu color de piel, si eres amarillo, morado, verde o rosado, a toda alma, que sin importar el oprobio, la vergüenza, el escarnio, las burlas, la pérdida de su honor, de su posición, sin importar su porte, sus títulos, sus posesiones, te atrevas a ver a Jesús y a este crucificado. Isaías 53:11. Ya el profeta Isaías había anunciado mucho tiempo atrás esta maravillosa profecía. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Quedará pleno. Su gozo habrá sido completado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades tuyas y las mías. Qué maravillosa noticia es entonces saber que la sangre derramada en la cruz del Calvario tiene el poder. Lo tuvo allá, lo tiene hoy y lo seguirá teniendo por la eternidad de salvarte a lo sumo, sin importar qué hayas hecho tú. La misión de Cristo fue buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Aceptarás tú entonces que Él te encuentre? ¿Aceptarás tú entonces que Él te rescate, que te restaure, que te salve? Esa es la invitación para este día. Déjate encontrar por Cristo Jesús, porque Él ya salió en busca de ti. Déjate entonces ser rescatado por Él, ser restaurado, ser salvado. Acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Haz un pacto de amor con Él y empieza a caminar con Él en tu vida. Muchas gracias por sus buenos deseos para esta servidora. Gracias por ser parte de Lectura de Esperanza. Bendito sea Dios por 51 años de vida que Él me otorga. Alabado sea mi Señor Jesucristo por su sangre bendita derramada en la cruz del Calvario, sin yo merecerlo y sin tú también merecerlo. ¿Querrás exaltarlo en tu vida? ¿Querrás dar honor a ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Es tu decisión, mi amado, pero es mi invitación que le des un chance a Cristo Jesús. Si ya has intentado con todo y todo ha fallado en tu vida, si has intentado ser el profesional más brillante, tener 1, 2, 3 y 4 títulos y aún así no encuentras el gozo y el sentido en tu vida, si ya eres una mujer casada o un hombre con sus hijos, ya tienes una empresa, 1 o 2, 3 casas, tienes una familia maravillosa o quizás eres una persona huérfana, ya estás en años avanzados, entrados. Yo no sé cuál sea tu situación. Si eres una mujer que vende tu cuerpo, si eres un homosexual, una lesbiana, yo no sé cuál sea tu situación y a Cristo no le interesa. Él murió por ti. Su sangre bendita tiene el poder para salvarte a lo sumo. Si tú se lo permites, la paz de Cristo queda en tu corazón. Si Él lo quiere. Aquí nos encontramos próximamente. Amén.